¿Qué tal? Muy buenas tardes a todas y todos. Ya estamos iniciando un nuevo live, un nuevo directo del programa Transforma tu Vida, que transmito cada día lunes a las 8 p.m. de España, y donde el tema que vamos a tratar el día de hoy es ¿qué haces con la rabia? ¿Vale? Entonces, ¿sabes diferenciar cuando estás enfadado o enojado a cuando estás con rabia o con ira? Y cuando estás con rabia o con ira, ¿cómo te comportas? ¿Qué es lo que haces? ¿Qué es lo que te sucede a nivel del cuerpo? O, por ejemplo, cuando alguien está con mucha rabia y está frente a ti, ¿qué es lo que haces? ¿Cómo reaccionas? ¿Qué es lo que te pasa a ti cuando ves a alguien con mucha rabia, con mucha ira? Vamos a hablar hoy día sobre estos temas de qué es lo que nos pasa y cómo reaccionamos en según qué situaciones estamos, porque es muy diferente la rabia en un hombre y la rabia en una mujer, ¿ya? ¿Por qué? Porque yo muchas veces suelo decir que la rabia tiene nombre de mujer, ¿ya? Vamos a hacer una pequeña descripción primero de lo que es todo esto de la emoción de la rabia, cómo reaccionamos y cómo nos afecta a hombres y mujeres, y luego voy a explicar cuáles son las consecuencias según cómo nosotros reaccionamos frente a la rabia. Luego, como sabéis, en este programa cada semana yo recomiendo un libro para quienes queráis leer más acerca de la rabia o cómo gestionarla. Luego leo un cuento cortito que tiene relación con el tema, y finalmente doy los tips para transformar tu vida, para poder gestionar mejor todo esto. Para quienes no me conocéis todavía, mi nombre es Pamela Jara Gómez. Yo trabajo como coach emocional y coach de alta sensibilidad. Y además, como decía antes, cada día lunes transmito este programa a través de las redes en directo, y además voy haciendo distintos directos sobre charlas de diferentes temáticas los días domingos generalmente. Así que, bueno, comenzamos. La rabia es una de las 5 emociones básicas que se consideran. Voy a nombrar las 5 emociones: son miedo, asco, rabia, tristeza y alegría, ¿ya? Cuando hablamos de 5 emociones básicas, estamos diciendo que estas emociones son biológicas. Las tenemos absolutamente todos los seres humanos, de hecho las tenemos también todos los animales, y cuando se manifiesta la rabia se siente en el cuerpo, ¿ya? A diferencia del enojo o del enfado, ¿ya? El enojo o el enfado es la rabia procesada y pasada por la mente, o sea, pasa a ser un sentimiento. Entonces, muchas veces al sentimiento de rabia también le llaman rabia, pero es diferente. ¿Y cómo nosotros vamos a poder distinguir y diferenciar si estoy enfadada o si estoy con una rabia o con una ira profunda? ¿En dónde lo estoy sintiendo? Generalmente la rabia se siente en el cuerpo o en la boca del estómago, o en algunas oportunidades también en la garganta, ¿ya? Las emociones, las 5 emociones básicas se sienten fundamentalmente entre la garganta y el bajo vientre, o sea, un palmo debajo del ombligo, solamente en esta parte del tronco, que es donde están nuestros órganos, ¿ya? Cualquier otra cosa que tú sientas, que crees que es una emoción, si no la sientes en esta parte del tronco, no es una emoción, es un sentimiento, ¿vale? Y la rabia generalmente se siente como una sensación de explosión. Yo le llamo como el volcán que viene desde las entrañas y como que sube. Y cuando se siente en la garganta es cuando sentimos que se nos quedan atrapadas las palabras y no podemos soltar o largar afuera todo lo que estamos sintiendo, ¿ya? Por eso que parece que se nos apretara la garganta, se nos hiciera, de hecho decimos, se me hizo un nudo en la garganta, ¿vale? Entonces, hay algunos científicos que incluso definen que la emoción de la rabia tiene detrás, muy oculta, la emoción del miedo. ¿Por qué? Porque si os fijáis y observáis muy detenidamente, cuando nosotros sentimos cierto tipo de rabias, en el fondo, muy en el fondo, en realidad, hay un miedo detrás, ¿ya? Hay un miedo profundo, oculto.
Bueno, finalmente, importante de tener claro que en hombres y en mujeres se manifiesta de manera muy distinta, ¿ya? En el hombre, estoy hablando en términos generales, siempre van a haber excepciones, ¿vale? En el hombre la rabia aparece como con agresividad, con violencia, ¿ya? Con un sentido de ataque, ¿ya? El hombre cuando siente mucha rabia, mucha ira, se vuelve agresivo, se vuelve violento, entonces como que se te lanza encima. Es lo típico cuando, no sé si os ha ocurrido que vais en el coche y entonces un coche adelanta al otro, si los dos son hombres, se empiezan a pitar la bocina y gesticulan y bajan la ventanilla y se gritan cosas, ya eso es súper de hombre, digo yo, súper de macho. Las mujeres generalmente no hacemos eso. Podemos decir así, pero qué tonta, no sé qué, pero no nos enfadamos así a ese nivel tan salvaje. Las mujeres, en cambio, ya esto por un tema histórico, hemos aprendido a tragarnos la rabia, a comérnosla. ¿Por qué? Porque desde el origen de los tiempos ha sido mal visto que una mujer tenga una expresión de ira, ¿ya? Entonces, estoy hablando desde cientos de años atrás, cuando la mujer manifestaba un arranque de ira o de rabia muy expresivo, muy fuerte, muy intenso, era catalogado como poco femenina o que por ejemplo, se veía, no parecía una dama o que se veía que parecía, o sea, que se hacía molesta, se hacía desagradable. También, por ejemplo, muchas veces se nos ha etiquetado de inoportunas, de desubicadas. O sea, ¿cómo se te ocurre tener ese arranque o salir así como con esas expresiones frente a los demás? ¿Ya? Y también durante muchos años y muchos siglos, y todavía sigue ocurriendo, se nos califica de brujas, de arpías, de gruñonas, y yo he escuchado muchísimas veces a madres o padres diciéndole a sus hijas cuando han tenido un ataque de rabia que ¿y a ti quién te va a querer con ese carácter? ¿O a dónde vas tú sacando afuera todas esas emociones que nadie te va a aguantar? Entonces, las mujeres históricamente hemos aprendido a callar, tragar y comernos la rabia, ¿vale? Entonces, mira, voy a hacer un comentario que me aporta aquí una persona. Muchas gracias, Andrea. Dice, la rabia nos defiende de algún peligro. El sentido biológico de la rabia es ponernos en alerta, ¿ya? Cuando digo ponernos en alerta es presta atención porque puedes estar en peligro de muerte, en peligro de ser atacada, en peligro de que te salte la fiera encima. El problema es que nosotros hasta el día de hoy, si por ejemplo el jefe nos llama y nos llama la atención o nos reta porque hemos hecho algo mal, que el informe está, no sé, le falta alguna parte o algo, y nos hemos dejado la piel haciendo el dichoso informe, cuando el jefe nos llame, vamos a sentir una ira furiosa por dentro, lo vamos a querer cortar a cuadritos y claro, como dice aquí, dan ganas de darle un combo, de darle un puñete, pero nos tenemos que aguantar porque no quedaría bien hacer aquello, ¿ya? En cambio, los hombres muchas veces no tienen ningún problema en dar puñetazos, en dar golpes, en dar portazos, en tirar cosas, ¿ya? ¿Por qué? Porque el hombre de alguna manera es como que tiene más validado la expresión de la rabia. Las mujeres no, ¿vale? Aquí también hay todo un tema que se entremezcla con toda la influencia que han tenido las religiones, ¿ya? Porque no nos olvidemos que muy ligado a todo esto también está el tema de la culpa, porque si yo tengo una salida de madre súper enrabiada y digo algo que una cosa que hay que tener presente, cuando estamos con mucha rabia, lo que sale por nuestra boca, muchas veces después nos arrepentimos, ¿ya? Eso hay que tenerlo súper presente. Claro, ¿qué pasa? Que nosotras después, las mujeres, nos sentimos súper culpables. Nos sentimos súper culpables por lo que dije, lo que hice o cómo me expresé, que en realidad no quería decir aquello. Total, que lo llevamos muy mal. En general, insisto, hablo en general las mujeres, que siempre hay excepciones y siempre hay mujeres que son capaces de sacar afuera la rabia. Pero ¿qué es lo que nos pasa aquí?
Cuando nosotros sacamos la rabia de manera explosiva, y aquí me refiero a hombres y mujeres, el problema es que lo que sale no es racional y no es reparador. ¿Ya? ¿Qué quiero decir con esto? Que cuando nosotros se nos activa la emoción de la rabia, al ser una emoción biológica, lo que ocurre es que en nuestro cerebro, la amígdala cerebral, que yo hablo muchas veces de esto, la amígdala cerebral como que se inflamara, ¿ya? Entonces se desata toda la emoción de la rabia, lo que hace que se nos cierre la neurología, nos bloqueamos en la parte racional y analítica. Entonces perdemos la capacidad de reflexión y de análisis. Entonces, si yo estoy discutiéndome con una persona y estoy con una ira tremenda, con mucha rabia, la persona que esté frente a mí le voy a poder soltar quizás muchas cosas muy hirientes, muy dolorosas, de las que probablemente después me voy a arrepentir y no voy a poder deshacer lo dicho, porque las palabras no se las lleva el viento, ¿vale? Esto es súper importante tenerlo claro. Entonces, por eso que cuando nosotros estamos con mucha rabia, es importante poder moderar las palabras. Pero esto no es lo mismo que tragarse la rabia, ¿ya? Porque el otro problema de cuando nosotros nos tragamos la rabia o nos la comemos es que luego esa rabia acaba acumulándose en el cuerpo y después nos duele por aquí, tenemos otro dolor por allá, luego empiezan a aparecer los síntomas y las enfermedades físicas, y también hay muchos casos en los que la rabia que nos hemos comido se transforma en kilos, ¿ya? Este es un tema que yo ya en alguna oportunidad he hecho algún programa donde he hablado de cómo las emociones también engordan, y la rabia es quizás la emoción que más se acumula en el cuerpo en forma de kilos en las mujeres mayoritariamente. ¿Cuándo nos va a ocurrir esto? ¿Cuándo nos va a pasar esto? Cuando nosotros hemos aprendido a callar desde que éramos niños. Si yo he crecido en un hogar donde me estaban continuamente diciendo, cállate, que no tienes derecho a hablar, o ¿a dónde vas diciendo esas cosas? O ¿pero a ti qué es lo que te pasa? ¿Por qué eres tan sensible, sentimental? O sea, si a mí me han estado de alguna manera medio machacando cada vez que yo necesitaba sacar afuera lo que sentía, con los años el aprendizaje que me va a ir quedando, además de que no merezco, ¿ya? Ojo con esto, porque lo que se me graba es yo no tengo derecho, yo no merezco el que sea escuchada, no merezco ser atendida, no merezco ser tomada en cuenta, no merezco, es muy tremendo. Entonces, además del no merezco, lo que me va a pasar es que voy a aprender a comérmela, porque ya sé que si la expreso, que si lo hablo, que si lo digo, lo que me va a llegar es más gordo. Entonces me la voy comiendo y la voy acumulando. Si yo no tengo ninguna forma de canalizar eso y de sacar eso fuera de mi cuerpo, se me va a quedar enquistado en el cuerpo, ¿ya? Hay muchísimas personas, yo no sé si conocéis algún caso o os habrá ocurrido a vosotros mismos, que por más que hagan dietas, incluso personas que se operan, se hacen estas cirugías que se hacen ahora para quitar 20 o 30 kilos de encima, y al cabo de un tiempo, a veces son unos meses, un año, un par de años, la persona vuelve a recuperar todo el peso que le habían quitado supuestamente con la operación. ¿Por qué ocurre esto? Porque lo que se hizo fue tratar el síntoma y no el origen, no lo que desencadena que aquello ocurra, ¿ya? Cuando una persona no encuentra la manera de ir gestionándolo, hagas lo que hagas, va a terminar siempre saliendo por otra parte de la manera que no corresponde. A ver, voy a hacer un poco de revisión de los comentarios que están poniendo aquí para que no se nos vaya la hora, porque esta es solamente media hora que tenemos. A ver. Hola, un gusto. A mí la rabia me provoca pena y mi cuerpo se pone lacio y mi pecho angustia. Eso tiene que ver cuando decía que detrás de la rabia generalmente está la emoción del miedo oculta. Hay ocasiones en las que la rabia se manifiesta también como tristeza. Hay personas,
insisto que es más frecuente en mujeres que cuando tienen mucha rabia se les saltan las lágrimas, ¿ya? Como que se les desata el llanto. Y el quedarse paralizada, bloqueada, como silenciada, es muy frecuente también, ¿ya? Esto tiene que ver con cómo nos trataron en la infancia. Si a mí en la infancia me dejaron expresarme, me alentaron a que dijera lo que sentía, no voy a tener este problema. El problema lo tengo cuando no tuve aquello, ¿ya? Cuando no tuve soporte emocional cuando era pequeña. Para evitar o controlar, consulta para evitar o controlar la ansiedad. Vale, al final voy a dar algunos tips de eso, ¿ya? Trato siempre de que la rabia salga luego. Mira, qué bueno que lo mencionas. Una de las formas que nosotros mejor podemos canalizar la rabia es que cuando la sintamos, yo siempre digo, sobre todo en los procesos de terapia que yo trabajo con las personas, que cuando sientan rabia, primero, sí, sáquenla, pero no de cara a otro lanzándole disculpa la expresión, toda la mierda al otro en la cara, ¿ya? Sino que es decir, estoy súper enfadada, estoy súper enrabiada, necesito bajar la intensidad y después seguimos hablando. Entonces, iros a algún lugar sola o solo, ¿ya? Puede ser al baño por último, y entonces ahí si tenéis la oportunidad de coger algo, un cojín, una toalla, lo que sea, y podéis o gritar o golpear algo. ¿Por qué? Porque cuando nosotros sentimos mucha rabia, como es un instinto biológico, se acumula la adrenalina en las extremidades, en las manos y en los pies. Por eso que es tan habitual que las personas tiendan a tirar golpes, o sea, les venga el instinto de golpear o de patear o de correr, ¿ya? Entonces, si podéis hacer algo de eso, hacedlo porque es muy sano, es muy saludable, ¿ya? Pero evitad hacerlo de cara al otro y lanzándole todo al otro en la cara, porque eso nunca os va a ayudar, ni a vosotros, ni al que tenéis al frente, ni a las relaciones que tengáis, ¿vale? Entonces es importante sacarlas fuera del cuerpo, pero a solas, ¿ya? O por último, os vais a un lugar donde tengáis un espejo y al espejo le gritáis todo lo que queráis, pero no lo hagáis contra otra persona. Esto es un consejo que os doy. A ver si tenemos algún otro comentario. Saludos. Yo canalizo la rabia con la venganza. Me enfoco más en la venganza. Uy, eso no es muy saludable, ¿ya? Porque la venganza es ir contra otro. Tened presente que para que a mí alguien me desate o me desencadene una rabia, eso tiene que ver más conmigo que con el otro. ¿Qué quiero decir que tiene que ver más conmigo que con el otro? Que el otro solamente está como apretando un botón que yo ya lo tengo activado dentro de mí. Si, por ejemplo, yo siempre hago la relación con cuando éramos niños. Si a mí de niña siempre me decían, eres una tonta, nunca te resultan las cosas bien, nunca vas a aprender, nadie te va a querer así. Y cuando soy adulta, alguien viene y me lanza una de esas mismas frases y me dice, ay, es que tú nunca entiendes o nunca vas a aprender, me viene toda la rabia, toda la ira y me dan ganas de irme contra esa persona, pero en realidad esa persona no es el origen real de mi rabia. Esa persona lo único que está haciendo es recordarme el daño que yo ya traigo. Me está abriendo la herida, pero la herida yo ya la tenía. Por eso que me sigue sangrando y me sigue doliendo, ¿vale? Entonces, vengarte contra la otra persona no tiene mucho sentido, porque además cuando yo estoy con sentimientos de venganza, eso me envenena primero a mí y después a los demás, ¿ya? Es como pretender que otra persona se envenene cuando la que se está tomando el cianuro soy yo, porque eso es la venganza. ¿Vale? A ver, voy a ver aquí, dice, la rabia le afecta a mi cuerpo por muchas partes. Exactamente, o sea, absolutamente. Fijaos que cuando nosotros tenemos rabia parece que hasta se nos bloquearan partes del cuerpo, ¿ya? Nos empieza a doler una mano, no podemos estirar el brazo, que el codo, que la pierna, que el pie, que el tobillo, que las rodillas, ¿ya? La rabia se acumula muchísimo en las rodillas porque tiene que ver con el sentido de sumisión. Cada vez que nosotros tenemos como que nos sentimos que nos están sometiendo o nos están humillando, se nos va a impactar en las rodillas, ¿ya?
A ver, aquí se llevó media vida callando y guardando mi rabia por temor a hacer daño por hablar. Hoy estoy llena de dolores y 30 kilos de más. Exactamente, exactamente. Por eso que es súper importante decir lo que sentimos. Y acá vuelvo a decir, yo muchas veces explico esto. Cuando yo voy a expresar lo que estoy sintiendo, si por ejemplo una persona ha hecho o ha dicho algo que me ha herido, no es decirle, es que tú me haces daño, porque lo que la otra persona hace es hablar y decir cosas. Cómo yo interpreto sus palabras o sus acciones es lo que me hace daño. No son las palabras o las acciones de los demás, sino que es mi interpretación. Porque si yo estoy teniendo un día fantástico, maravilloso, increíble, y alguien me dice algo que podría en un momento dado herirme, yo no voy a hacer caso y lo voy a dejar pasar. Pero si esa misma frase me la dicen un día en la que me levanté súper, me va a hundir lo que me digan, ¿ya? Por eso que no tiene que ver con el mensaje ni con el mensajero, tiene que ver con mi interpretación de aquello. Uno siempre tiene que expresar la emoción, pero sin dañar ni dañarme. Diálogo constructivo. Exactamente, es un poco lo que estaba diciendo. Hola, cuando tengo rabia me da pena y me callo, luego de que pasa unos días lo hablo. A ver, si aquí también eso es una forma de sacarlo, pero es importante que si te lo guardas, esos días que te lo estás guardando, no se te quede trabado dentro de ti. Ya, a ver si se entiende lo que quiero decir. O sea, si yo me lo callo y lo hablo 4 días después, pero durante esos 4 días lo estoy rumiando y estoy dándole vuelta diciendo, que no sé qué, que lo que siento, que lo que me ha dicho, que lo que me ha hecho, eso es igual de dañino, ¿vale? Entonces, es mejor dejar pasar un par de horas o un rato, y si no tengo la oportunidad de hablar en ese par de horas o en un rato después con la persona, ir y sacarlo solos, frente a un espejo, porque para mi inconsciente es el mismo efecto si yo le digo al espejo lo que estoy sintiendo que si se lo digo a otra persona, ¿ya? Recordad que el cerebro no diferencia entre realidad e imaginación, ¿ya? O fantasía. Dice, la ira y la rabia es lo mismo. Esta semana tuve un episodio muy malo con mi pareja. Sí, en este caso yo estoy hablando de ira y de rabia como la emoción biológica primaria, ¿ya? Este sería lo mismo. Bueno, pues se nos va el tiempo y como al final me gusta dar estos tips para transformar tu vida, voy a pasar a recomendaros un libro. Este libro, sobre todo, está muy bien para mujeres, ¿ya? Se llama La danza de la ira, ¿ya? La danza de la ira, la autora es Harriet Lerner. Y está muy bien, ella hace una explicación muy larga y profunda sobre la ira en las mujeres a lo largo de la historia. Entonces está muy bien trabajado el tema y qué se puede hacer y cómo se puede ir gestionando. Yo os recomiendo el libro, está muy bueno. Y ahora os voy a leer un cuento, ¿ya? El cuento que os voy a leer es de este libro Cuentos con Espíritu, de Rosario Gómez, y se llama el libro Cierra tus oídos. Eran un anciano y un niño que viajaban con un burro. Caminaban al lado del animal y cuando atravesaban un pueblo, un grupo de niños se rió de ellos gritando, «Mirad qué par de tontos, de manera que tienen un burro y van los dos andando. Por lo menos el viejo podría subirse a él». Entonces el anciano se subió al burro y ambos siguieron la marcha. Al pasar por otro pueblo, algunas personas se indignaron al ver al viejo sobre el burro y dijeron, «Parece mentira, el viejo cómodamente sentado en el burro y el pobre niño caminando». Viejo y niño intercambiaron sus puestos. Al llegar a la siguiente aldea, la gente comentó, «Esto sí que es intolerable, el muchacho sentado en el burro y el pobre anciano caminando a su lado». Puestas así las cosas, el viejo y el niño se subieron al burro. Poco después llegó un grupo de campesinos por el camino, les vieron y les dijeron, «Es vergonzoso lo que hacéis, vais a reventar al pobre animal». El viejo y el niño
tomaron la determinación de cargar al burro sobre sus hombros. Pero entonces la gente se mofó de ellos, diciéndoles: nunca vimos una gente tan boba. Tienen un burro y en lugar de montarlo, lo llevan a cuestas. De repente, el burro se revolvió con fuerza y se desplomó a un barranco, hallando la muerte. El viejo súbitamente instruyó al muchacho: querido mío, si escuchas las opiniones de los demás y les haces caso, acabarás más muerto que este burro. ¿Sabes lo que te digo? Cierra tus oídos a la opinión ajena. Que lo que los demás dicen te sea indiferente. Escucha únicamente la voz de tu corazón. Es de autor desconocido. Entonces, aquí la moraleja que nos deja es: dejemos de escuchar y hacer caso a los otros. Escuchemos nuestra propia voz interior. Tenemos que seguirnos a nosotros mismos, no a los demás. Como veis, al final el mensaje en el fondo tiene que ver con que da lo mismo lo que los demás digan, porque la gente siempre va a hablar porque tiene boca, ¿vale? Lo importante es lo que cada uno de vosotros sintáis en vuestro corazón y dentro de vosotros cuando alguien os dice algo. Nunca, las personas que hieren porque pueden, no porque quieren. ¿Ya? ¿Qué quiero decir con esto? Que si yo no le doy valor a las palabras de los demás, no me van a poder herir nunca. Pero si yo estoy constantemente dándole valor y dándole fuerza a lo que los otros dicen, voy a ser sujeto de que todos me hieran y me hagan daño. Entonces, ¿qué es lo que yo os sugiero como una estrategia para poder ir gestionando cada vez mejor la ira? Que cuando algo o alguien os haga sentir mucha rabia, antes de reaccionar, reflexionad muy bien si aquello tiene que ver realmente con lo que el otro está diciendo o haciendo, o os ha removido a vosotros algo por dentro, ¿ya? Y todo aquello que os estáis tragando, volved a mirar para qué os lo tragáis, porque cuando nosotros nos tragamos las cosas, es una manera de autocastigo, es una manera de hacerme daño a mí misma. Y la pregunta es: ¿para qué quiero yo hacerme daño? O sea, ¿qué necesidad tengo de estarme maltratando y machacando de esa manera? Si yo no tuve la aprobación o la aceptación que necesitaba o que hubiera querido de pequeña, ya sea de mamá, de papá, de alguna profesora en la escuela, de mis amigos, de quien haya sido, o sea, si ya no tuve ese reconocimiento o esa aprobación, ya no fue y a lo mejor no va a ser nunca, pero no puedo seguir esperando que sean otros los que me den lo que yo necesito, o los que, cuando digo que me den lo que yo necesito, me refiero a respeto, a valoración, a afecto, a reconocimiento. O sea, si yo no lo estoy encontrando afuera, buscadlo dentro de vosotros. Si es que mientras no lo tengáis dentro de vuestro corazón, no lo vais a ver nunca afuera, porque no lo vais a saber reconocer. La única manera de que yo pueda reconocer el respeto, el cariño, la valoración o el reconocimiento es si yo me lo sé dar a mí misma, ¿vale? Bueno, pues comentaros que a quienes queráis podéis suscribiros a mi canal de YouTube. En mi canal YouTube tengo todos los programas que voy haciendo cada semana, tanto estos directos como las charlas, todo lo que voy haciendo y otros tantos vídeos más van quedando todos en mi canal YouTube. Ahí tengo mucho más material que los reels que voy subiendo en TikTok o en Instagram, ¿ya? Igualmente os invito, quienes queráis en algún momento trabajar estos temas ya más a nivel personal y a nivel terapéutico, podéis contactar conmigo a través de mi página web pamelajaragomez.es. Hay un botón de WhatsApp que me podéis contactar directamente. Y bueno, os dejo invitados para la semana próxima, el lunes próximo, a un nuevo capítulo de Transforma tu vida.
Bueno, una cosa importante antes de irme, el tema de hoy lo he hecho porque una persona, una amiga, me ha hablado de esto y que le iba muy bien si podía trabajar este tema. A mí me ayuda mucho y me hace mucha ilusión cuando me piden o me sugieren temas a tratar. Entonces, me podéis enviar lo que queráis de temas y yo los puedo ir tratando en los distintos programas, ¿ya? Así que muchas gracias, Patricia, por tu sugerencia. Y cuando queráis, quienes queráis, ya sabéis, me enviáis un mensaje donde me decís, podrías hablar de tal tema o de tal otro. Y yo encantada lo voy a hacer. Bueno, ya hemos llegado al término del programa y nos vemos la próxima semana, ¿vale? Muchas gracias a todos. Los mensajes que no alcancé a leer, bueno, en la medida que puedo voy leyéndolos, ¿vale? Muchas gracias y nos vemos. Adiós, que tengáis una buena semana.